Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro webinar Economía Circular del Plástico. El tema que estaremos tratando el día de hoy es Camino hacia la economía circular. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con la ingeniera Adriana Remy, quien nos estará impartiendo este tema que nos puede ayudar o nos ayuda en el conocimiento de los plásticos y la economía circular. Muchas gracias. En nuestra sesión anterior platicamos un poquito sobre los resultados de la economía circular. Hoy vamos a ver cómo está el panorama de la economía circular en México. Ese camino hacia la economía circular desde que inició este nuevo auge de cambio hacia lo que se está haciendo realmente en México y cómo se ha ido cambiando, ¿no? Cómo empezó y cómo estamos en la actualidad. Como cada sesión, les mostramos nuestro temario que veremos en lo que resta de septiembre y la primera semana de octubre. También les dejo la tarjetita en donde pueden escanear nuestro QR para poder ver nuestras redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde pueden hacer su registro a este webinar para las siguientes sesiones. Empecemos platicando un poquito sobre cómo está la industria plástica en México. Bueno, empecemos por el consumo de plástico hasta el año pasado fue aproximadamente de 7 millones de toneladas y esto engloba toda la cantidad, todos los tipos de plástico, los plásticos duros, las botellas de PET, las etiquetas de snack o donde vienen todos esos envoltorios de lo que consumimos como las papas, las frituras. De esos 7 millones de toneladas de plástico como residuos, las fuentes de abastecimiento que tienen, el 9.5% lo conforma material reciclado postconsumo, el 4.8% es reciclado, eh, es postindustrial, después el 3.8% viene de materia prima virgen renovable. De esta materia virgen renovable quiere decir lo que se obtiene o plástico que se obtiene del maíz, del almidón de papa, todo lo que puede venir de una materia renovable o es de la naturaleza como tal. Pero el 80.7% viene de materia prima virgen, que es fósil, que viene del petróleo. En el 2022 se tuvo un registro de acopio-reciclaje del 1.8%. De ese acopio y reciclaje se transformó el 98.2% en pellet y eso equivale a 3.930 toneladas de plástico reciclado. O sea, vean lo poquito que se logró acopiar en el año 2022. Pero en el año 2023 se logró un acopio y un reciclaje del 58%. Entonces, si vemos del año 2022 al 2023, hubo un crecimiento enorme en cuestión del acopio y reciclaje. ¿Qué pasó? Que en la parte de la transformación hubo un pequeño desnivel, hubo menos transformadores de pellet, porque ya estos materiales realmente no se transformaban en pellets, sino que llegaban al lugar en donde se transforman, se trituran, se lavan y se incorporan tal cual a un nuevo proceso, ya no tienen que pasar por un intermedio de transformarse de hojuela a pellets y luego a un nuevo producto. Ahora solamente es una hojuela y directo a transformarse en un nuevo producto. Eh, Vemos que también la fabricación de envases y empaques es una de las industrias más importantes en México. Tiene el 24% que no incluye material reciclado todavía, pero el 76% sí incluye material reciclado. Y bueno, México genera más de 1 millón de empleos en la industria del plástico. Es una de las industrias más importantes a nivel nacional, que son las más generadoras de los empleos. Ahora vamos a ver un poquito de cómo es la segmentación de los plásticos en México, cómo son o en qué utilizamos el plástico, en qué productos y en qué porcentajes. A nivel nacional, existen 4.100 empresas de la industria del plástico en México. La más importante es el envase y el embalaje con un 45%. Lo que incluye el envase y embalaje son todas las botellas donde
de donde usamos nuestros productos diarios como higiene personal, nuestros productos de limpieza, pero también todo lo que se utiliza para proteger a los equipos o proteger a los productos que se hace, donde se hacen los envíos, como la burbuja, esa espuma que te ayuda a proteger a tus vidrios, por ejemplo, los cristales, cuando se están haciendo esos movimientos, tiene un porcentaje muy importante en México. El 21% de plástico está dedicado hacia la construcción. Ese porcentaje engloba a todo lo que es tubería, recubrimiento de cables, el recubrimiento o aislante térmico, y pues es uno de los más importantes también a nivel nacional. El 18% se dedica a los electrodomésticos. De igual forma, todas esas partes de recubrimiento y las piezas plásticas de cada electrodoméstico, pues está englobado en esta parte. El 8% son dedicadas a piezas automotrices, sobre todo a piezas que son vulcanizadas o que son hules, como las mangueras, y en las partes del interior del auto, que son piezas plásticas. El 6% va dedicado a la agricultura, sobre todo sí en la protección de los invernaderos, pero más se consume más en todo el plástico que se usa para proteger a las plantas y flores cuando ya se están haciendo esos movimientos o esa distribución de su punto de donde salen hacia donde van a ser entregadas. Y el 4% está destinado en la electrónica, igual forma al recubrimiento y a todos los equipos o todo lo que consume generar o elaborar un equipo electrónico. Pero entonces, ¿cómo está México planteado o cómo se encuentra México a nivel internacional con respecto a la economía del plástico? Sobre todo vemos el enfoque hacia los envases y empaques, que es lo que más genera residuos, no solo en México, sino a nivel mundial. Vamos a ver un poquito que existe ya un nuevo acuerdo de la economía del plástico en México y tiene varios objetivos. El primero es la eliminación de artículos de plásticos que no son necesarios. Todo lo que utilizamos como un recubrimiento o como una protección, pero que no es necesaria. Y aquí les pongo un ejemplo. Una fruta, una mandarina. Las frutas ya tienen su propia protección, ya tienen su propia película natural que les ayuda a mantenerse y a conservarse frescas. Pero se ha visto en muchos supermercados que pelan las frutas y la ponen en un contenedor de plástico y la cubren con más plástico para tratar de de mantenerla fresca. Pero la realidad es que su propia piel o su propia cubierta orgánica es la que la va a mantener mejor protegida, más fresca. Mientras que esta película de plástico y la charolita en donde se encuentra va a permitir que comience a entrar ese oxígeno y pues comience a degradarse más rápido. Ese es un plástico innecesario, la fruta no lo necesita. Entonces, uno de los objetivos que tiene la nueva economía del plástico en México es eliminar todos esos artículos que no necesitamos. Nuestro segundo objetivo es que todo envase y empaque de plástico sea 100% reutilizable, que sea reciclable o que en su defecto sea compostable. Esto también en la parte de los reciclables y compostables va muy enfocado hacia la parte de los plásticos de un solo uso. Todo lo que veíamos o todas las charolas que son como lo que usamos en las fiestas o todos esos productos donde nos envían nuestros alimentos, que son de unicel, por ejemplo, o todos los popotes, las cucharas. eh, Todo eso es lo que se requiere que sea reciclable o que sea compostable. Con eso, pues de la mano va a venir que se pueda diferenciar cómo poder clasificar nuestros plásticos, cómo facilitar que puedan reciclarse más fácilmente. Y bueno, después un uso específico de los compostables.
como les decía, todos los que son de un artículo de un solo uso, popote, cuchara, vaso, plato, todo lo que utilizamos solamente una vez y después se va a la basura. Ahora con estos nuevos artículos que son compostables, lo que se busca es que una vez que se han utilizado, se vaya a la fracción de la basura orgánica, en donde todos esos microorganismos, las bacterias y los bichitos que se encuentran ahí adentro, se van a encargar de irlo descomponiendo en un cierto periodo de tiempo. Pero es muy importante hacer esa separación desde la fuente, o sea, desde nosotros. Después vemos cómo se puede impulsar el uso de las energías renovables para la fabricación o elaboración de todos estos productos en la industria del plástico y sustituir el uso de los recursos finitos por materiales que son provenientes de la naturaleza, con lo que veíamos de el almidón de papa o el maíz, en regiones en donde no involucre o no afecte a la alimentación primaria. Por ejemplo, en México el maíz es un alimento primario, por lo tanto no está permitido para que se utilice de una forma industrial en la producción de algún combustible o en el plástico. Sin embargo, hay países que no tienen conflicto con ese tipo de alimentos porque no es de consumo primario como en México. Y ellos son potencia en la creación o en la elaboración de este tipo de biomateriales. Después, el aprovechamiento de envases y empaques, pues es aprovecharlo al 100%, lo que veíamos en nuestras primeras sesiones, de cómo le sacamos provecho totalmente a nuestros productos, de así consumir nuestras botellas y tal vez rellenarlas las veces que podamos rellenarlas o que pueda mantener nuestro material o nuestra agua en buenas condiciones, y una vez que se termine, poderlas aplastar muy bien y mandarlas a un contenedor de reciclaje y que ese reciclaje se mantenga en circularidad. Pero sobre todo también mantener la botella en la parte interior en una muy buena condición, no meterle basura, papel o servilletas, porque eso va a complicar su reciclabilidad. Y finalmente, el cumplimiento de la normativa y la industria y la sociedad en México. Sí es necesario y sí existen esas normativas, como la Ley de Economía Circular, que aún está en ese proceso de mejora, como una ley que se propuso hace poco tiempo, pero también existe la Ley General de la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos, o la Ley GPG. Y pues todo esto va también enfocado hacia los propósitos y objetivos que tenemos para el 2030, que está en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cada industria o cada sector más bien tiene ya unos compromisos dentro de este acuerdo nacional. Vamos a ver primero los compromisos de la industria. Tiene como dos objetivos principales a 2 años, a 2025, que ya nos falta muy poquito, y para el 2030. Vamos a ver en el 2025 que se requiere un acopio del 70% de PET y un 30% en promedio de todos los demás plásticos. Como vimos en el webinar anterior, México es uno de los países, o más bien es el país que más reciclaje de PET tiene a nivel mundial. Ya estamos muy cerca. Si recuerdan en la sesión anterior, los que pudieron acompañarnos, México hasta el año pasado tuvo un 63% de crecimiento. Ya estamos muy cerquita. Con respecto a los otros plásticos, estamos todavía un poquito por debajo de lograr ese 30% en promedio. Y también como objetivo tiene que el 20% del material reciclado se incluya en nuevos productos. Para el 2030 lo que busca es en empaques y envases que sean reutilizables, que sean reciclables o que sean 100% aprovechables. Que un acopio del PET sea del 80% y que en promedio de todos los demás plásticos sea del 45%. También busca que la industria se apoye o pueda realizar análisis y evaluaciones, como los análisis de ciclo de vida, que pueda realizar ecodiseño o hacer diseños innovadores para gastar la menor cantidad de materia prima y que mejoren las técnicas de reciclaje. Que esto asegure la inocuidad y la sanidad y la calidad de todos los productos que está generando, pero que sí esté utilizando esa parte del reciclaje de los materiales que ha estado sacando.
Y después se enfoca en los microplásticos. No sé si alguna vez han escuchado el término de microplásticos. Eh, Ha sido algo de mucho auge y de gran importancia en los últimos años. ¿Pero a qué se refiere con los microplásticos? Bueno, son todas esas partículas sólidas de hasta 5 milímetros de diámetro. O sea, sí son visibles. Generalmente las podemos encontrar en productos que se dedican a exfoliar, a pulir y a limpiar. Las podemos encontrar mucho en cosméticos, en los textiles, en la ropa, cuando se genera esa fricción y ese desgaste, cuando se lavan demasiado o se usan solamente una vez y comienzan a lavarse muy seguido, comienzan a desprender esas partículas de microplástico. Y también lo vemos mucho en las colillas de cigarros. Entonces, por ahí hay una pregunta muy curiosa de, ¿saben cuál es la basura que más pueden encontrar en las playas? Y uno pensaría que pues son las bolsas, todo lo que uno lleva para consumir. Y sí, en volumen son una de las basuras más vistas o que más se generan en las playas. Pero en peso, lo que más se encuentran en las playas son colillas de cigarro. Y es difícil de limpiarlas por lo pequeña que son, pero son las que más liberan microplásticos tanto en océanos, bueno, en los mares como en las playas. Bueno, este punto de los microplásticos es muy importante porque al encontrarse en productos de uso diario como en la higiene personal y todas nuestras vestimentas, al momento en que nosotros nos bañamos, todos esos microplásticos se van a un cuerpo de agua que generalmente van a terminar en el océano. También se dice que para el 2050 va a haber más cantidad de plástico en los océanos que peces, más para que vayan haciendo ahí como su equilibrio, ¿no? También nos habla sobre el plan de manejo de los residuos de los plásticos. La ley GPGIR es uno de los reglamentos que ya se encuentran publicados y que te dan esas pautas o esos pasitos para poder hacer tu plan de manejo de residuos plásticos. Te dice cómo clasificarlos o cómo se deberían de clasificar. Si es un producto, y no solamente en los residuos plásticos, sino en general a los residuos. Si es un residuo orgánico, de manejo especial, si es un residuo peligroso. Y te da, es como una guía para ayudarte a hacer correctamente tu plan de manejo de residuos. También existen las normas que también, o sobre todo, se enfocan hacia el reciclaje y a poner ese ímpetu en que la sociedad pueda tener esa separación y esa continuidad en hacer el reciclaje de sus productos de plástico. Y finalmente, el desarrollo, que genere nuevas tecnologías, que pueda hacer modelos de negocio mediante las sinergias con otras empresas o con otras sociedades, que tenga sistemas de acopio o sistemas de intercambio, como vimos en nuestro webinar anterior, y que tenga esa recuperación y aprovechamiento de sus residuos plásticos. Bueno, ya vimos los compromisos que tiene la industria, pero ¿qué compromisos tiene ahora el gobierno? Vamos a empezar por un marco jurídico que realmente comience a generar reglamentos, que comience a generar leyes, pero que sí vayan enfocadas adecuadamente hacia la parte de la producción, la comercialización y la distribución. Que sí tenga ese cuadro pues estricto, pero que también sea permisivo con las industrias para que no encuentren o no se vean frente a un conflicto en su medio productivo. Con esto busca también incentivar la participación, generar mecanismos de recolección, separación, reuso, reciclaje y composteo. O sea, realmente en la parte del composteo no existen muchas plantas de composta en donde se puedan tratar los residuos industriales o residuos plásticos, y los que están actualmente son muy poquitos y no son muy conocidos. Pero para poder lograr que esta composta se genere adecuadamente, hay que empezar desde la separación. Desde que nosotros como usuarios tenemos nuestros productos plásticos y podemos revisar nuestra botella o nuestra etiqueta y que diga composta, ¿no? Que sea material compostable o un plástico biodegradable.
Cuando ya vemos o hacemos ese primer análisis de nuestro producto que llega a nuestras manos, de ver, bueno, mi bolsa de frituras dice que está hecho con un biomaterial y que puede biodegradarse o que puede compostarse. Entonces, lo que se hace, una vez que ya te terminas todo tu producto o todas tus frituras, esa bolsita, lo ideal sería que la rompieras, la trituraras y la mandaras con la fracción orgánica de tu basura. Y pues empezar desde ahí también, hacer la separación de tus residuos orgánicos de los residuos no orgánicos. Después, también busca que se incentive el uso de los materiales que son reutilizables, reciclables, compostables y que todo esto sea 100% aprovechable. En nuestra primera sesión platicamos un poquito sobre la termovalorización. Es una forma o un medio en donde se está haciendo ese aprovechamiento de los residuos que llegan a los tiraderos de basura o hacia las plantas de tratamiento, pero no es la mejor porque liberan grandes cantidades de dióxido de carbono hacia el medio ambiente. Entonces, ese ya sería el último eslabón de lo que estaría haciendo los gobiernos o todos sus compromisos, sería lo último que estaría buscando, que sean aprovechables mediante la termovalorización. También busca que se promueva la participación entre la industria, la sociedad y la academia. Aquí la academia juega un rol muy importante y muy interesante porque son proveedores también de soluciones, ¿no? También pueden hacer una sinergia muy interesante junto a la industria y a la sociedad de poner esos planes o esos proyectos en donde puedan recibir esos residuos, poder hacer nuevos o desarrollar nuevos materiales y después que sea un uso productivo o un medio productivo para tener nuevos productos que ya son provenientes de lo que consideraríamos basuras o residuos. Y que sea un gobierno en donde los tres órdenes sí estén trabajando adecuadamente, desde la parte municipal, federal, estatal, que así realmente estén trabajando adecuadamente y les estén dando el correcto seguimiento a todos esos pasos anteriores. Mediante la inspección, donde la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen esa sinergia o esa orden en donde deberían de estar dando el seguimiento adecuado a todas las propuestas que han realizado, ¿no? Pero también es importante que la sociedad civil, que nosotros como ciudadanos estemos viendo o que estemos vigilando cómo están trabajando o si realmente están haciendo sus adecuaciones o si realmente están haciendo lo correcto, ¿no? También pueden apoyarse mucho de las organizaciones no gubernamentales y de la academia para obtener esas respuestas. Eh, Hay programas que el gobierno ya ha ido instalando, como la Secolanita, no sé si lo han escuchado por ahí, en donde también se busca que exista ese sistema de intercambio, pero también ha hecho programas y se debe de empezar desde el nivel básico mediante la SEP para que pueda existir ese conocimiento de cómo separar nuestros residuos, de qué se le hace a nuestros residuos, qué se le puede sacar de provecho. Y esto va a afectar a todo el ciclo, todo el núcleo de la familia. También ha creado programas para la producción, la distribución, incluso para los usuarios, y también para generar un consumo responsable y un manejo de nuestros residuos. Finalmente, también tiene un compromiso con la separación de los residuos. Para esto, ha buscado promover actividad del recuperador. Esto se refiere sobre todo a los pepenadores, cómo es su estilo de vida y qué beneficios y qué repercusiones tiene su día a día como pepenador para poder recuperar esos residuos. También la infraestructura para el manejo de residuos y finalmente un programa para la prevención y gestión. Ahora nosotros como sociedad civil, que tenemos de nuestro lado, por así decirlo, a la academia y las otras organizaciones no gubernamentales, nuestros compromisos serían la separación de los residuos, sí tener esa sensibilización de cómo o qué les va a pasar en un futuro a lo que nosotros estamos consumiendo el día de hoy. Para eso, pues se busca tener una visión en común de la economía circular
quizás no como tal adoptar todo lo que dice que la economía circular, hacer con cada cosa, pero sí empezar desde algo muy pequeño y que se convierta en un hábito para que dé una consecuencia positiva a un futuro. También hacer uso de los sistemas de acopio y la recolección. Ya en muchos puntos de Estado de México y Ciudad de México existen centros de acopio donde se puede llevar distintos tipos de materiales, no solamente plástico, en donde se te dan ahora cierta cantidad de puntos a los que llamaron las ecolanitas, ¿no? Y hacen una recepción de gran cantidad de materiales electrónicos, papel, materiales, bueno, materiales celulósicos, plásticos, y estos materiales tienen un control y los puede reutilizar o los puede reciclar más fácilmente. También es importante que exista esa educación ambiental y difusión. Como les comentaba, es importante que también se empiece desde el sistema, desde el nivel básico, desde primaria y secundaria, porque es en donde también esos hábitos se fomentan y se hacen más fuertes, ¿no? Y de alguna forma, nuestros niños es como nos van contagiando a nosotros como adultos o como padres de familia a seguir ese caminito. Eh, para poder lograr esa separación correcta de los residuos, ¿no? Y tener ese aprovechamiento completo, o sacarle todo el provecho a cada uno de nuestros productos. Y nosotros como adultos, pues podemos hacer esos consejos o esos observatorios ciudadanos para ver que tanto gobierno como industria, pues sí estén cumpliendo con sus compromisos y estén poniendo de su parte. Para todos, pues yo los invito a que se puedan unir a este tipo a este camino hacia una nueva economía circular de los plásticos y pues puedan poner ese granito para que podamos lograr esa separación correcta de los residuos y ese aprovechamiento, y el reuso y el reciclaje. Para terminar, me gustaría platicarles un poquito qué plásticos contribuyen a la economía circular, porque platicamos sobre todos estos compromisos y platicamos sobre la economía circular, pero realmente, ¿qué plásticos son los que nosotros usamos día con día? ¿Cuáles son los que más abundan en los productos que utilizamos diariamente? La clasificación de los plásticos realmente está del 1 al 7, desde el polipropileno, los plásticos duros son HDPE y polipropileno y polietileno de baja densidad, poliestireno, que también lo podemos encontrar mucho como un poliestireno expandido como el Unicel, y el 7, que son los otros, que es lo que no queremos, ¿no? Que son mezclas de plásticos. Pero los que menos contribuyen a la economía circular de los plásticos son los materiales degradables. Son resinas o son plásticos que tienen aditivos oxodegradables. Tiene un aditivo que se llama D2W, que promueve la descomposición del plástico en medio del oxígeno y por medio también de los rayos UV o del calor. Y pues dirían, es bueno, ¿no? Porque comienza a descomponerse, pero no, sí se descompone, pero el plástico sigue ahí presente. Nosotros ya no lo vamos a ver porque son partículas muy chiquitas, pero ahí van a estar mucho tiempo y se van a convertir en microplásticos que van a terminar en los cuerpos de agua o que van a seguir ahí en la parte de la fracción de la tierra en donde se hizo esa degradación del plástico. Esos son materiales que no queremos que sigan circulando en la industria del plástico. Después están los plásticos compostables o biodegradables, que son hechos de un bioplástico y que son potencialmente degradables en una composta, puede ser, o más bien que bajo una composta industrial se va a comenzar a descomponer o a degradarse mediante la presencia de organismos y de otras bacterias bajo condiciones de humedad y temperatura elevados o controlados, pero que también van a necesitar una remoción. Actualmente, uno de los lugares que tiene ya esta composta más controlada se encuentra en Toluca, en una localidad que se llama San Pablo Autopan, y ya cuenta, o sea, esta planta ya cuenta con esa posibilidad de compostar estos plásticos y que ha tenido unos buenos resultados.
Ya de esa descomposición de los plásticos compostables, obtienen una tierra en los cuales después se le hacen pruebas de ecotoxicidad para saber o para contar qué tanta fracción de plástico sigue en esa tierra, y después se utiliza en cultivos, en diferentes tipos de cultivos, para ver qué tanto afecta a esa tierra, que puede ser o no un mejorador de suelo y que puede volverse a cultivar un nuevo alimento. Después, en la parte de los bioplásticos, son todos esos plásticos que son de origen vegetal y que tienen toda esa facilidad o tienen ese potencial para poderse biodegradar mediante los microorganismos. Igual se debe de biodegradar mediante condiciones específicas y controladas de temperatura y humedad. Y al final, o como más aprovechables, están los reciclables. Son todos esos plásticos que tienen del 1 al 6 y que no han sido combinados con ningún otro tipo de plástico y que tienen una gran capacidad para poderse recuperar y volverse a reintegrar a un ciclo productivo y mantenerse una gran cantidad de tiempo en vida. Entonces, los plásticos que más contribuyen a la economía circular son del 1 al 6. Cuando nosotros vemos nuestro producto que compramos como nuestra botella de agua, podemos revisar en la parte inferior, va a tener un triangulito que va a tener el número 1 y ahí vamos a poder ver a qué tipo de plástico pertenece y cómo clasificarlo. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco a todos que se encuentren aquí con nosotros. Bueno, para dar como ese preámbulo a lo que va a ser nuestras siguientes sesiones, vamos a ver que la economía circular se apoya de herramientas como el diagrama de mariposa, que nos ilustra un flujo continuo de materiales en el ciclo técnico y biológico, los objetivos de desarrollo sostenible para ver cómo podemos disminuir la pobreza, el hambre y otras enfermedades, los límites planetarios, que son esos procesos fundamentales que nosotros necesitamos para tener una vida digna y realmente tener una continuidad en armonía con el medio ambiente. Y bueno, la economía circular, que busca cómo se satisfacen esas necesidades de las personas, pero sin afectar al planeta. Muchas gracias a todos por su participación y los dejo en la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Adri, por este tema tan importante. Y bueno, nada más para concluir, pues como pudieron ver, es importante la participación de la industria, el gobierno y pues nosotros como sociedad para poder entrar a este nuevo modelo económico o este modelo económico de economía circular. Si tienen alguna pregunta, pues hagan favor de escribirla en el chat para poder dar respuesta a cada una de ellas. Otro dato más en lo que escriben sus preguntas, otro dato importante dentro de los microplásticos, bueno, pues se cree que en generaciones futuras, pues todos los humanos que van a estar naciendo, pues van a traer el material suficiente o el plástico suficiente para poder crear una tarjeta bancaria, ¿no? Entonces, para tener en cuenta cómo estamos como sociedad y hacia dónde vamos, y por eso la importancia de este webinar para que puedan difundirlo ustedes y conocer cuál es nuestra tarea como sociedad y en el caso de las industrias, cuál es la tarea como industria para poder tener una mejor encomienda o una mejor situación para poder realizar un nuevo modelo económico o este modelo económico de economía circular. Bueno, por aquí ya tenemos la primera pregunta. Nos dicen, ¿cómo ha influido la implementación de programas de compostaje en México en la reducción de residuos orgánicos y qué retos se enfrentan las ciudades para fomentar su adopción masiva? Bueno, los materiales que son compostables dentro de la industria plástica no tienen todavía un gran desarrollo aquí en México. Uno de los retos principales es que realmente exista esa continuidad en la parte gubernamental. Cuando existe un cambio de gobierno, existe esa interrupción. Quizás la administración anterior ya contaba con ciertos avances para generar
nuevos sistemas de recolección y métodos de composteo de los plásticos compostables o biodegradables, pero cuando existe una interrupción como cambios de administración, generalmente esos planes se van para atrás. ¿Qué pasa con esos planes? Pues se quedan ahí empolvándose hasta que alguien los vuelva a retomar. ¿Qué es importante o qué podemos hacer nosotros como sociedad? Hacer esa reunión, esa junta de vecinos, esa sociedad de vecinos, en donde sí le podamos dar esa continuidad y nos podemos apoyar de organizaciones no gubernamentales y de la misma academia para que se puedan seguir trabajando en ese tipo de proyectos. Tienen mucho futuro, tienen mucho potencial y no solamente con los residuos plásticos. También se ha hecho una sinergia o se ha tratado de hacer ese trabajo en conjunto con centrales de abasto, porque ellos son generadores de residuos orgánicos por toneladas, tienen volúmenes muy grandes de todos los residuos que se les van, o toda la fruta y verdura que se les va quedando y que en algún momento alguien tiene que sacar y tiene que llevarse. ¿Y quién se lleva esos residuos? Pues son los camiones de basura y lo van a llevar a un tiradero a cielo abierto. Eh, pero si nosotros podemos darle esa continuidad de hacer esa sinergia entre los eh, centrales de abasto o mercados locales que tengan esa generación de residuos orgánicos y que también conocemos o tenemos esas fuentes de plásticos compostables o biodegradables y podemos darle esa continuidad a los proyectos gubernamentales, sí sería muy importante y eso es uno de los factores que también impiden que no den seguimiento o crecimiento a este tipo de proyectos, que la sociedad y la academia se involucren para que puedan crecer, ¿no? Y que también nosotros sepamos diferenciar de un plástico compostable y de uno no compostable. También es importante que la industria tenga esa responsabilidad de poder marcar adecuadamente sus productos, porque como nosotros lo consumimos, pero si lo revisamos, muchos de ellos no van a tener su triangulito en donde esté identificado qué tipo de plástico es. O sea, si es un plástico que se puede reciclar, si es PET, si es un plástico duro, si es un compostable o un biodegradable. Los plásticos que ya son compostables y biodegradables ya deben de estar normalizados, ya deben haber pasado por una serie de pruebas y deben de contar con una etiqueta que se le llama ecoetiqueta y que diga, este material es 100% compostable y puede biodegradarse en estas condiciones. Y cuentan con su número de folio, que es su permiso o que es su autorización de que sí pasaron con las pruebas de compostabilidad. No sé si logré responder tu pregunta o quieres algo un poquito más específico. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Bueno, Levi, si tienes alguna otra duda, pues con gusto estamos para atenderte. Y bueno, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué hace falta para hacer una buena simbiosis entre el trabajo gubernamental y en sociedad para adoptar una economía circular en el consumo de plástico? Bueno, como primer paso es involucrarse, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo tu gobierno actual o cuáles son las propuestas que va a hacer el siguiente gobierno que va a llegar? Eh, También ver lo que se ha quedado como en pausa con respecto a esa economía de los plásticos. México tiene su acuerdo, el nuevo acuerdo hacia la nueva economía de los plásticos. No muchas personas lo conocen. Sí, sería muy importante que comenzáramos a involucrarnos con respecto a ese tipo de legislación y normativas. También está la parte de la ley de la economía circular. Sí, es una ley que ya está en funcionamiento, pero que requiere de mucho trabajo todavía. Se tiene mucho apoyo jurídico, pero le hace falta todavía tener ese apoyo técnico de qué hacerle a los residuos, cómo tratarlos, cómo gestionarlos.
Sin embargo, sí existen otro tipo de legislaciones y normativas que pueden ser de apoyo. Pero lo más importante es que sí exista esa plática o esa reunión entre la parte de la industria, que son los transformadores, los productores, los comercializadores del plástico, y que puedan lograr esa junta con la parte de gobierno para ver qué se puede hacer. También hacer uso de los apoyos que el gobierno comienza a sacar. Muchos eh, apoyos los saca por medio de proyectos, por medio de ciertas instituciones que te ayudan de una forma económica para poder hacer ese nuevo desarrollo de metodologías, modelos de negocio, el desarrollo a lo mejor de un nuevo producto, pero que sí se le dé igual el seguimiento. Es mucho sobre esa parte, tener la continuidad de tu proyecto, que no solo se quede hasta donde se te dio el apoyo, sino que también se pueda explotar y que realmente sea un producto al cual si le hayas hecho también un análisis de ciclo de vida. También es importante que se pueda hacer el uso de ese tipo de herramientas para que sepas que tu producto es funcional, que es un producto de calidad, que va a cumplir con el objetivo para el cual tú lo diseñaste y que va a tener un correcto uso al final o una correcta disposición al final de su ciclo de vida. Esas herramientas como el análisis de ciclo de vida y el ecodiseño te van a ayudar mucho y te van a dar un plus cuando lleguen con gobierno y te puedan decir qué beneficios va a dar tu producto cuando yo te apoye. Entonces es muy importante la continuidad, el seguimiento y hacer esa insistencia junto con gobierno y sociedad para que se vean todos los sectores involucrados. Muchas gracias. Espero que haya quedado clara tu respuesta, bueno, clara la respuesta a tu pregunta. Y bueno, ya no tenemos más preguntas, por lo cual les damos las gracias a todos los que están presentes y pues con la invitación, ¿no? De que se sigan uniendo a nuestro webinar. Recuerden que es todos los viernes a partir de las 9:30 y pues estas sesiones están siendo grabadas, posteriormente están siendo publicadas en nuestras redes sociales para que puedan compartirlas y pues que más gente conozca este modelo de economía circular y pues las tareas, ¿no? Que nos toca como sociedad para poder contrarrestar esta contaminación que existe, ay, perdón, con el plástico. Bueno, pues muchas gracias y por estar presentes en este webinar.